Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Le mando un saludo a donde quiera que usted se encuentre, si se encuentra en su casa, en su trabajo. Que Dios le bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad, privilegio de poder compartir una porción de su palabra con usted. Yo espero que en estos pocos días que llevamos del 2021, pues podamos seguir confiados y seguros de que la bendición del Señor ha estado y seguirá estando con cada uno de nosotros. Para esta ocasión, hermano, más que preparar un tema o más que hablar un mensaje, yo quisiera compartir con usted una pequeña, ¿cómo podríamos decirle? Una pequeña reflexión de lo que el Señor ha tratado de una manera un poco íntima y personal conmigo. Yo he sentido la necesidad de a lo mejor propiamente hacer una predicación como tal respecto a este tema, y a lo mejor no la bajé como una predicación, pero sí como para compartir esta reflexión o esta palabra que el Señor me ha dado. Eh, yo sé, hermanos, que cuando se inicia un nuevo año, tenemos como personas, como humanos, como seres humanos, tenemos la necesidad de darle significados especiales a determinadas fechas, ¿no? Por ejemplo, el año nuevo, festividades que tenemos alrededor del año, Día del Padre, el 14 de febrero, ¿no? Y hay ciertas fechas donde le damos esa importancia. Digo esto porque recientemente venimos ya casi una semana de terminar el año 2020. Un año que está por demás decirlo, ha sido especial, ha sido complicado, ha tenido algo muy diferente a lo que habíamos visto anteriormente en años pasados, e iniciamos un nuevo 2021. Y es común ver que cada vez que cambiamos de año están las famosas, ¿cómo le dicen? Metas, propósitos. Y las personas tienen por costumbre proponerse objetivos, proponerse metas para este nuevo año, ¿no? Propiamente, pues es una invención nuestra porque los años continúan, nosotros los dividimos en tiempo, pero nosotros así lo manejamos. A tal grado que muchas gentes dicen un refrán: año nuevo, vida nueva. Pues propiamente no, porque nuestra vida es la misma, ¿no? Del día 31 de diciembre al día 1 de enero es la misma vida, los mismos resultados que nosotros habamos hecho. Como yo me comporté con las decisiones que yo tomé en el año 2020, pues van a ser las consecuencias de esas decisiones las que voy a vivir para este año 2021. Por lo tanto, año nuevo, vida nueva, pues no, es simplemente la misma vida con una nueva mentalidad, con una nueva actitud. Y sobre ese punto, hermano, me quiero yo centrar en este tema. Ha habido algo que de manera personal yo he podido experimentar. Y es que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ministerios a lo largo de este año. A principios de 2020 tuve la oportunidad de trabajar de cerca con otra iglesia, con otro hermano pastor, y poder apoyar en otras áreas un poquito ya distintas a como venía yo trabajando pues en nuestra iglesia de Betel. Conforme fue pasando ese año, tuvimos la necesidad también de trabajar el evangelismo en nuestra iglesia en Betel. Mis hermanos se acordarán de las veces que fuimos aquí por Plaza Cristal a repartir folletos. Empezamos a ver resultados, fuimos poco más, yo creo que de un mes, pero empezamos a ver resultados porque ya había gente que nos pedía directamente llegar con ellos, hablar con ellos, y usted sabe que ahí se abre la pauta para empezar a visitar y dar una continuidad a estas actividades. ¿Qué fue lo que nos detuvo? La pandemia. Tuve también la oportunidad de trabajar escuelas dominicales, de trabajar ya a mediados de año 2020, esto de protección civil de Betel, y de manera personal puedo decir, pues fue un año en donde pude dedicar tiempo y trabajo a la obra del Señor. Pero hay algo, hermano, que eh, que aprendí o entendí en medida de que estas actividades yo las iba desarrollando. Y es que muchas veces uno puede caer exactamente en lo que yo acabo de decir. Yo he trabajado, yo he apoyado, estuvimos aquí, estuvimos allá.
Y si al final del año a mí me tuvieran que decir cuáles son los frutos, cuáles son los resultados de esos trabajos, yo, con lo que acabo de mencionar, me puedo preguntar, ¿qué frutos voy a entregar? Con mi hermano, al cual estuvimos apoyando a principio de año, del año 2020, también nos tuvo que parar la pandemia. Se fue cuando se suspendieron los cultos, se suspendieron las actividades, hubo algunas complicaciones y los planes o metas que se tenían para este trabajo pues ya no llegaron a nada, simplemente quedaron. El tema del evangelismo también llegó a eso, se suspendió un día y hasta ahí llegó. En el tema de la escuela dominical fue complicado porque tuvimos que pasar a una modalidad como esta, de grabar, de hacer en vivo, videollamadas, ¿no? Grupos, y nos enfrentamos a muchos detalles, muchos conflictos, muchas situaciones que nos conflictuaban. La señal, que no se escuchaba bien, que luego se suspendía, a veces era como una señal retrasada, o sea, era complicado esa interacción, o sea, estar sentado en la mesa hablándole a la cámara, a lo mejor algunos se acostumbren, yo no me acostumbro mucho, y se siente muy solo porque a lo mejor uno está en la iglesia, pregunta algo y se arma una especie de intimidad en el templo y los que estamos, pues estamos dentro de esa misma mentalidad. Aquí en línea eso no se siente, no llegamos a eso. Yo hablo, pero del otro lado yo no sé si, y lo digo con respeto, si están poniendo atención, si hay ruido, si tienen la radio, si hay o sea, no llegamos a tener esa intimidad que tenemos cuando estamos en el templo, por ejemplo. Regresamos a Betel, regresamos a la iglesia, continuamos con las escuelas dominicales y las escuelas dominicales se entregan. Pero algo, hermano, que me frena es eso que yo comentaba. ¿Qué frutos voy a entregar? Puedo yo decir, hicimos todo esto, taca, taca, taca. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados que vimos o que yo vi en la escuela dominical? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en otras áreas? Tenemos el tema de protección civil, ha sido muy complicado, yo sé que ha sido muy cansado también para varios de mis hermanos, pero estamos siguiendo trabajando y aunque ha habido situaciones que se nos salen de las manos, porque se me salen de las manos, pues tenemos que intentar componer y mejorarlo. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son los resultados? He caído en cuenta, por ejemplo, que trabajar en la obra del Señor a veces puede darme la pauta a reducirlo a eso, a trabajarlo. Yo lo he hecho, yo lo hago. Si hay o no resultados, la obra es del Señor, el Señor sabe que yo he dedicado mi tiempo, he dedicado yo mi esfuerzo, y ahí está. ¿Qué resultados hay? Pues no lo sé. Pero como la obra es del Señor, pues que la bendiga, que la vea y adelante. Y yo creo que eso no debería de ser así. Yo me siento avergonzado porque tal vez puedo yo decir de la escuela dominical, que es un tema donde aprendemos, vemos, mencionamos de la Biblia, pues tenemos que volver que se traduzca en un impacto en nuestra iglesia. Y es algo que, como saberlo, como entenderlo. Y caigo en cuenta de decir, ya la di, ya cumplí, ya. Ahí está. Nos vemos hasta dentro de 8 días y lo mismo. Se entrega, se da como tema por visto y ahí llega. Si hay o no frutos, si hay o no resultados, pues yo cumplí. Y es un conformismo muy bajo. Es un conformismo de decir, pues si hubo o no hubo, no sé. Yo cumplí, ya no es mi bronca, ya no es mi problema. Ahí ellos. Ya es cosa de mis hermanos de la iglesia. Y no es así. Y eso me ha llevado, hermano, a un entendimiento de decir, si la obra es del Señor, si la obra verdaderamente está encaminado en la voluntad del Señor, va a haber frutos dignos de Él. Porque esa obra bendecida, el Señor no la va a entregar, y a pesar de que sea su voluntad, para que simplemente no obtengamos nada. Por lo tanto, me atrevo a decir, estos ministerios trabajados, esos ministerios esforzados, que no han presentado un resultado, que no han presentado algo, un fruto digno de Él,
Pues es que simplemente no tenían la bendición de Él. La pregunta será, ¿por qué el Señor no bendijo nuestro trabajo? No bendijo mi esfuerzo en el ministerio, no bendijo la labor que yo he intentado hacer. Y es donde está el detalle. Esa es la pregunta importante. Porque no le puedo echar la culpa al Señor. Pues yo leí, pues yo hablé, pues yo subí la predicación o subí la escuela. Ya si ellos no la escuchan, pues ya es cosa de ellos. Yo no creo que el Señor Jesucristo tuviera ese razonamiento. Yo no creo que el Señor Jesucristo tuviera esa lógica. Y vuelvo a entrar. ¿Dónde está entonces mi error? Y a lo mejor, perdón que hable de mucho de mí, pero es que la reflexión que el Señor me ha llevado a dar y que yo he tenido la necesidad de compartir con ustedes. ¿Dónde está mi error? ¿Dónde está el motivo por el cual, si el Señor me pregunta, el Señor me llama a su presencia y me dice de las obras que has hecho, del trabajo que has hecho, cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento que hoy hay? ¿Qué le diría? ¿Qué entregaría? No puedo comparar, hermano, si yo pongo de un lado en una balanza, no puedo yo comparar las bendiciones que el Señor me ha dado en todo el año pasado con el trabajo que yo le he entregado. No es ni de cerca equiparable. Y si bien en escuelas dominicales pasadas vimos que las bendiciones de Dios no se compran, las bendiciones de Dios son correspondidas. Esa bendición, esa ayuda, eso que el Señor nos da, hermanos, debería de exigir de nuestra parte el deseo de seguir recibiéndolas, de seguir agradándole delante de sus ojos, de seguir esforzándonos delante de Él. Pero muchas veces, y en el caso mío, pues ¿qué puedo presentar? Es un falso conformismo en el cual uno está. Yo he visto, hermanos, en algunas lecturas que no son de la Biblia, son en sí evangélicas de nuestro credo cristiano, pero no es la Biblia. Y esta persona, este autor, señala muy puntualmente eso. Si deseamos aspirar a algo, si queremos llegar a algo, primeramente nosotros tenemos que creérnosla. Tenemos que saber y entender que estamos haciendo algo importante. Yo quiero, hermano, predicarle a multitudes grandes. Yo quiero, hermano, no para honra mía, sino para gloria al Señor, como lo dice en la Biblia, donde Pedro predicaba y se convertía en miles. Eso también yo deseo. Bueno, pues yo tengo que tener la actitud, la mentalidad de llegar a esa meta. Y entra en conflicto una parte. A ver, ¿cómo es que yo me voy a mentalizar en eso? ¿Cómo es que yo, si la obra es del Señor, cómo es que yo me voy a poner a sus pies y que Él haga de mí como siervo humilde que soy, lo que Él determine? Yo no puedo tener esa mentalidad. Yo no puedo, ¿cómo decirlo? Ser a lo mejor presuntuoso, presumido, jactancioso. No, yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser modosito. Y a lo mejor ese podía ser un razonamiento humano, entendible, comprensible. Tiene sentido, tiene lógica que debemos nosotros practicar esa humildad. Por lo tanto, eso de mentalizarme, de desear, si quiero yo que la escuela dominical, por ejemplo, sea algo de bendición para mis hermanos, tengo que esforzarme y tengo que vislumbrar que eso tenemos que llegar, que la escuela dominical es importante, creérmela y por ende trabajar como si fuera la gran cosa. Y a lo mejor como que suena raro, no estamos a lo mejor acostumbrados a ese pensamiento. Y cuando hay razonamientos así de extraños, raros, que aparentemente no tienen un fundamento bíblico, pues yo pensaría, pues no hay que hacerle caso, porque no vaya a ser que creamos o nos confundamos en otras cosas. La cuestión aquí sería, ¿qué me dice entonces la Biblia? Y cuando me pongo a pensar, porque estamos hablando de un punto importante que es la actitud, la posición que yo tengo respecto al ministerio que me ha tocado, si yo voy a trabajar en la directiva de varones,
Si yo voy a trabajar en la directiva de la vanguardia, pues tengo que creerme lo que es importante y tengo yo que poder esforzarme y verlo como algo. Tengo que tener esa ambición por llevar a la directiva, sea cual sea que me haya tocado, a una dirección importante. Yo tengo que tener una mentalidad positiva y con las ganas de llegarlo para entonces poder ver ese resultado. A lo mejor diríamos, como que eso de mentalizármelo y tener esa ambición. No, tú sé humilde y tú busca al Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay más citas. Yo escogí solo algunas, solamente escogí dos que me parecen muy puntuales. La primera de ellas, hermano, está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde Pablo dice esta porción: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Si fuéramos religiosos, no cristianos, religiosos, diríamos, qué arrogante Pablo. ¿Dónde está su humildad? ¿Dónde está su invitación a seguir de Cristo? No, él se centra en este versículo y lo hace mal. Porque Pablo dice, hermano, sed imitadores de mí. ¿Quién es ese mí? ¿Quién es ese yo? Pablo. Sed imitadores de mí, como yo, Pablo, lo soy de Cristo. A lo mejor lo hemos leído muchas veces, pero si nosotros nos eufanamos, o sea, nos concentramos en ver algo que a lo mejor no está, en sobre estudiar algo, vamos a caer en ese concepto de religiosidad. Ah, Pablo, qué poca humildad, qué arrogante. ¿Cómo dice eso el hermano? Sean imitadores de mí. O sea, muy santo el hermano. ¿Qué no tiene pecado? ¿Pablo no tendrá pecado? ¿Por qué no dice Pablo? Seamos todos imitadores de Cristo. Porque Pablo tenía esa mirada puesta, ese deseo de sobrellevar, de llegar más allá. Hay una parte en la Biblia, está en Hechos, en donde él tiene ese conflicto mental de decir, yo entraba a la sinagoga, los arrestaba a los cristianos, yo tenía ese vivo deseo de erradicar a estos cristianos y hoy me encuentro en esta posición y no entiendo y no comprendo. Y ese conflicto lo podemos ver en que Pablo dice, el Señor me ha utilizado a mí. Yo he comprendido y yo he entendido y yo lo he visto a pesar de estas cuestiones malas, de estas equivocaciones que he cometido, el ser un instrumento útil para Él. Y el Señor le dice, yo voy a hacer en ti ese ejemplo, voy a hacer que tú veas lo difícil y lo que significa padecer en mi nombre. Yo creo entonces, hermano, que Pablo se la creía. Pablo entendía la gran comisión, la gran responsabilidad que en él había para poder llevar ese mensaje, esa palabra. Ese fundador de iglesias no era poca cosa. No era algo trivial, no era algo que cualquiera pudiera hacer, porque no cualquiera lo puede hacer. Solamente lo va a hacer aquel que es un instrumento de Dios. Yo no puedo decir, por ejemplo, ser pastor es muy fácil, cualquiera puede. No, ¿por qué? Porque reconocemos que es un llamado, reconocemos que el Señor tiene que tener ese trato y no solo para el pastorado, sino para todo cualquier ministerio. No cualquiera puede hacer la labor de un ministerio porque no es una labor humana, es una labor espiritual. Por lo tanto, Pablo él nos invita y nos dice, sabiendo la gran responsabilidad que tiene, sabiendo el esfuerzo que le ha costado, sabiendo lo que le ha tocado padecer, él dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cristo, hermano, nos daba el ejemplo de que humanamente podemos ser rectos delante de los ojos de Dios. Y Pablo nos dice que un humano sin ser la tercera parte de la Divina Trinidad puede ser un buen imitador de Cristo, invitándonos con el ejemplo a continuar el camino de Cristo. No hay arrogancia ahí, no hay una jactancia negativa ahí, no hay una soberbia ahí, hay una mentalidad definida, hay una mentalidad con una ambición de llegar a cumplir el deseo
y el propósito por el cual en este caso Pablo es llamado. Por lo tanto, y en mi caso, si yo deseo, hermano, ver que nuestras escuelas dominicales den frutos dignos para el Señor, yo tengo que creérmela primero que esa labor es una labor especial, es una labor instituida por Él, es una labor que me ha permitido hasta el año pasado tenerla yo a mi cargo, y si la tengo yo a mi cargo es porque el Señor me da ese respaldo. Y no reducir damos la escuela dominical como darla por darla. Pues yo ya cumplí este domingo, ahí nos vemos hasta el que viene. Ya, hasta ahí llegó. No, me exige más allá. Es una cuestión, hermano, y ese es mi punto, es una cuestión de actitud de mi persona al ministerio y a la responsabilidad que tengo. Yo no tengo ministerio, significa que entonces yo me la puedo... No, porque entonces yo también, aunque no tenga un ministerio dado en la iglesia como tal, tengo que entregar un fruto al Señor. Y es una cuestión de actitud mía. ¿Con qué actitud voy a trabajar este año? ¿Con qué actitud? ¿Con qué mentalidad? ¿Dónde van a estar puestos mis ojos? ¿En trabajar por trabajar? Pues yo trabajé por trabajar el 2020 y un fruto que a mí me agrade o que yo me sienta contento con él, no tengo. Pero sí pude decir, trabajé en eso y trabajé aquello, y hice aquí y hice allá. ¿Y dónde está ese resultado? Porque fue un trabajo por trabajar. Una actitud de, pues yo ya cumplí. Pues ahí está. No pueden decir que no me involucro porque ahí está. Pero no se trata de eso, hermano. El Señor nos bendice conforme, hermanos, nosotros verdaderamente trabajamos en su voluntad. Hay una porción otra que quiero compartir con usted y está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta cita, hermano, nos da la primera vez que el profeta Elías aparece en la Biblia. Y esta es la cita con la que él se presenta. Vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Caemos en un razonamiento muy parecido con lo anterior. Qué arrogante, qué jactancioso, qué actitud tan desafiante la de Elías, cómo se presenta y cómo dice así. Si Dios no es espada, si Dios no es conflictos. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué falta de humildad. No nos dejemos engañar con una falsa religiosidad. Porque cuando el Señor, hermano, nos bendice, somos fuertes. Cuando la gracia del Señor está con nosotros, nos da seguridad, nos da fortaleza, y sentimos, hermano, como aquella palabra que también decía el profeta Pablo, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una frase que desgraciadamente se ha desvinculado, ha perdido su propósito, ha perdido el mensaje, porque ya hasta en frases motivacionales ya aparece, cuando el significado que dice Pablo es cuando pasa por medio de la adversidad, cuando pasa por medio de la lucha, cuando pasa por situaciones complicadas. Era una frase, hermano, es una cita que viene en la Biblia que nos insta a esforzarnos en medio de la lucha, en medio de las pruebas que el Señor permite que nos lleguen. Esa frase para eso es una frase de motivacional que puede usar uno en el gimnasio o puede usar uno en otra labor. Es en un momento de conflicto, en un momento de lucha, donde Pablo lo reconoce y lo dice. Y si nosotros, hermanos, estamos confiados, seguros de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos fortalece, esa frase que dice Elías, hermano, tiene que ser una realidad. Vive nuestro Dios, vive Cristo, en cuya presencia, hermanos, nosotros estamos. Y considero y digo, no tiene nada de malo, hermano, que nosotros nos lo digamos, que nosotros nos lo reafirmemos y que nosotros, hermanos, pensemos y tengamos esa mentalidad de decirlo: vive Jehová, en cuya presencia nosotros estamos. Si no podemos decir eso,
Si nos sentimos incómodos diciendo eso, tal vez, tan solo tal vez, pues es que verdaderamente no estamos muy en su presencia. Algo en el interior nos acusa, algo en el interior nos señala, y a lo mejor algo tenemos que cambiar para poder decir libremente y sin ataduras que viva nuestro Dios en cuya presencia nosotros estamos. Pero ¿dónde inicia eso? ¿Dónde inicia, hermano, nuestro esfuerzo para ver resultados, para ver una vida distinta? ¿Dónde inicia? El Señor nos tiene que levantar, el Señor nos tiene que fortalecer, el Señor nos tiene que esforzar para... No. Dice su palabra, esfuérzate y sé valiente. No dice, pide y ora para que te den ganas. Pide y ora para que seas fuerte. Pide, no. Tú, esfuérzate y sé valiente. El primer punto, hermano, es que nosotros tengamos el deseo y la intención de aspirar a ello. El primer punto, hermano, es que nosotros estemos convencidos de que lo queremos y de que lo vamos a lograr. Porque si tampoco estamos muy convencidos, si tampoco estamos muy seguros, difícilmente vamos a obtener el resultado esperado. No es trabajo por trabajo, no es cumplir por cumplir, porque ni siquiera es eso. Es el deseo y es la gratitud y las ganas que nosotros tengamos de obtener y lograr el fin esperado. Yo espero de verdad que en este año 2021 tengamos, hermanos, una mentalidad, va a sonar muy de superación personal, ¿no? Pero una mentalidad firme, una mentalidad fortalecida, porque como cada año nos dicen y vemos en las noticias, y si usted ve el diario o los noticieros, no me va a dejar usted mentir, siempre, cada año nos dicen, y el año que viene va a ser más difícil, y el año que viene va a ser más complicado, y ya hay más situación económica, y ya hay más, no, cada año el siguiente es peor, siempre es así en las noticias. Y bíblicamente también va a ser más exigente, va a ser más duro. Yo creo, hermanos, que el tiempo de nuestra redención cada vez es más tangible, cada vez es más cerca, cada vez está más aquí. Y es un tiempo, hermano, en donde nuestra mente, nuestra actitud no puede titubear, no puede fallar, no puede flaquear. Y es el punto decisivo donde nos vamos a fortalecer. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Sigamos buscando al Señor con una actitud deseosa, ferviente, fortalecida, no por necesidad, ni por carencia, ni mucho menos, sino por gratitud, por amor, por deseo. Yo espero, hermanos, que en este año, lo que sea que nosotros dispongamos para el Señor, claro, lo hagamos con una actitud agradecida, fortalecida y deseosa de ver resultados. No pasar otro año donde trabajemos, digamos, hagamos y hasta ahí. ¿De qué sirvió ese trabajo? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiéramos hecho? Pues igual, como si nada. Sino con trabajar deseando ver resultados, frutos dignos de ser presentados para el Señor. Yo lo voy a invitar a que en esta hora donde ustedes se encuentren, hagamos una oración, podamos decirle al Señor, hermano, la actitud, el deseo, lo que en lo profundo de nuestro corazón sintamos compartírselo. Hermano, que Dios les bendiga en esta hora.